Hola a todos los que nos están escuchando. Sean bienvenidos a nuestra quinta entrega de Compodcast. Eh, Hola. Esta vez se nos hizo justo y pertinente hablar acerca de los partidos políticos de cara a las elecciones de febrero del 2025. Y bueno, preparamos un capítulo acerca de lo que son los partidos políticos, un poco acerca de la historia y un poco acerca también de lo que nos esperaría en el futuro dentro de lo que es la democracia representativa. Y en nuestra parte internacional vamos a hablar sobre el tema de la migración y los refugiados en la Unión Europea y sobre la Agencia Europea de Control Migratorio. Pero antes de todo esto, queremos... Sí, queríamos empezar con nuestro segmento de correcciones acerca de los anteriores podcasts, que es un segmento que lo vamos a empezar para hablar un poquito acerca de nuestras equivocaciones o imprecisiones acerca de lo que hemos dicho anteriormente. Y bueno, creo que puedes empezar tú. Sí, 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 estoy emocionada por declarar mis errores públicamente y regirnos según nuestros principios compostienses. Para decirles que obviamente en los episodios pasados hubo algunos errores. Explícitamente hablando del episodio número 4 de los números, porque ahí le metí mucho empeño para poner las cosas bien claras y que sea todo bien estructurado, pero sí hubo algunas fallas que les voy a comentar ahorita. Entonces, pasa que estábamos hablando de la empresa de Coca-Cola y decíamos que esta empresa es dueña del 25% de la riqueza a nivel mundial, ¿ya? Entonces, no, eso está mal. Y básicamente, primero que no estábamos hablando de la comparación con la riqueza a nivel global, sino en comparación con el Producto Interno Bruto Mundial, que es el valor generado en un año, ¿ya? Y tampoco es del 25%, ahí me hice bolas con los billones y los mil millones, sino que se podría decir que Coca-Cola tiene un 0,25% del Producto Interno Bruto Mundial, o sea, la riqueza generada en un año, porque el Producto Interno Bruto Mundial es de 100 billones de dólares, o sea, un 1 con 14 ceros, y el patrimonio de Coca-Cola no, o sea, 200, me parece que era 250.000 millones. Entonces ahí tenemos la diferencia entre los billones y los mil millones. Por ahí hubo una equivocación. Em, y no sé, Lucho, si quieras comentar Lucho, esa parte. Sí, también, porque yo en cambio en nuestro episodio sobre Diana Salazar, que fue el episodio 3 y también el episodio 4 había hablado un poco acerca de Villavicencio y acerca de como que digamos que esa manía que tenía un poco de jugar con la información y esconderla. Y bueno, eso había sido antes de que se develen los chats, que ya se hicieron famosos y todo el mundo estuvo hablando de eso como hace un mes. Entonces, digamos que no existía digamos que una fuente tan clara como para hablar de eso con seguridad, pero creo que ahora que se develaron los chats y ya todo el mundo los leyó, entonces creo que se ve un poco eso que yo quería hacer entender, como que la intencionalidad de Villavicencio respecto a manejar a la política y un poco chantajear y todo eso. Entonces, justo salieron los chats y creo que ya todo el mundo pudo darse cuenta un poquito de eso, como para Ujú. no estar sin tener nada de qué sostenerse. Sí, ahora sí, no cabe ninguna duda de nuestras hipótesis que pusimos en ese episodio. Y bueno, es como tan interesante cómo se siguen desarrollando las cosas y yo constantemente pienso en los episodios que hicimos en el pasado y digo,
chuta, ahorita lo haríamos de otra manera completamente, ¿no? Entonces esa es también un poco la intención que tenemos acá con el con podcast, que es como volver a reciclar las cosas, ¿no? O sea, igual del episodio de los números, estaba viendo que desde que grabamos ese episodio, Elon Musk casi que duplicó su patrimonio, o sea, en menos de medio año, y ahora es ya consejero, va a ser consejero oficial de Donald Trump, etcétera, y está cooperando con el partido de ultraderecha de Alemania. Entonces se han dado cosas así como súper nuevas e interesantes, y igual estos chats de Salazar que fueron una bomba, ¿no? Entonces es interesante ese sentimiento de publicar un episodio y ya ir sabiendo que dentro de un mes lo vas a tener que Ajá, compostar, ¿no? Para seguir hablando de eso. toda la realidad cambia, ¿no? Muy, muy Ujú. rápido, porque eso que tú dijiste igual de Elon Musk había sido antes de las elecciones, me parece, ¿no? De Estados Unidos. Sí, Entonces tampoco estábamos completamente seguros que él iba a ganar y obviamente si se alía con Trump era como que su patrimonio obvio iba a crecer un poco más, ¿no? Y con lo ujú, de Villavicencio peor, cuando llegó la noticia de los chats fue como que una bomba y todo el mundo como que ni se lo creía, pero bueno, todo así es. eso nos hace también darnos cuenta de eso que tú dices, que la realidad y es como que siempre cambiante y ya pues, ¿qué podemos hacer ante eso? Solo Solo corregirnos. seguir grabando Ajá. y corregirnos y compostar. Y bueno, Ya, más allá de todo esto también, queríamos también hacer el anuncio de nuestro nuevo formato, que, a ver, hemos estado haciendo podcasts que son largos, de una hora y media o más. Entonces hemos les decidido, tenemos una buena noticia. sí, hemos decidido también tener un formato de podcast que sean un poco más cortos y que sean muchísimo más coyunturales, especialmente en esta época de elecciones, como que se nos haría interesante también como que darnos un espacio de 2 semanas y según las noticias y según lo que vaya pasando, hacer un podcast con la recopilación de, digamos que de los mejores momentos acerca de todo lo que está pasando actualmente, los momentos más importantes en la vida política del país y comentar un poquito y hablar sobre eso, con noticias que sean como el pan caliente, así como que lo que Sí, hay que hacer ese rato. que sea complementario a nuestros otros episodios, pero obviamente no les quita el valor a los episodios que dan una información, digamos, mucho más fundada y completa acerca de los hechos políticos. Claro, un poco más espontáneos también y bueno, un poco más cortos, como tú dices, de unos 20 o 30 minutos esperemos. Que si fuera por nosotros tardaríamos más, pero es un intento igual por entretener también a la gente un poquito más, pero bueno, siempre y cuando en la medida de que no nos alejemos de nuestros objetivos, que también es aprender, en la medida que también ayudamos a que otros aprendan. Ujú. Y ya pues entonces con eso ya pasamos a nuestro tema nacional del día de hoy. Bueno, y ahora con toda la emoción de presentarles nuestra primera entrevista. En serio, estoy muy emocionada. Creo que para este capítulo hicimos como unas 4 sesiones entre ir y venir para poder grabarlo. Entonces, ajá, muy emocionada de presentarles esta entrevista con Andrés Madrid y comentarles que se hizo una entrevista un poco más larga y académica de lo que pensábamos. Creo que a veces para la gente de la academia puede ser un poco difícil hablar con vocabulario muy simple. Entonces, para que ustedes se queden despiertos y hasta el final nosotros elegimos un formato un poco atrevido y vamos a ir interrumpiendo la entrevista para explicar cositas y mandarnos unas buenas papas. Sí, y bueno, esto también es como que una especie de experimento para nosotros. Fue la salida que encontramos ante esta situación
de salirnos de todo ese rollo tan académico y bueno, ojalá que sirva y bueno, creo Porque que no hay nada más por decir. Porque el contenido está genial, solo que como estamos en esta moda de la tiktokería, a todos y todas nos resulta difícil quedarnos, digamos, más de 2 minutos en un contenido así, un poco pesado, como lo vamos a hablar hoy. Entonces, eso, diviértanse. Dentro de poco se van a realizar las elecciones para los binomios presidenciales en Ecuador. En este contexto, tenemos una papeleta con 16 binomios presidenciales. Ante esta realidad, creímos pertinente tener un diálogo en el que vamos a tratar de profundizar y obtener una visión más profunda alrededor de la historia de los partidos políticos, así como una imagen aproximada de lo que nos espera de cara al futuro político del país. Ya, pues entonces estamos a las vísperas de unas elecciones súper importantes ahorita. Y en este contexto tenemos nuestro primer invitado, Andrés Madrid Tamaño, que es licenciado en Artes de la Universidad Central del Ecuador y magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Simón Bolívar. Ha impartido clases en la Universidad de Guayaquil y ha sido docente de filosofía en la Universidad Central del Ecuador. Y bueno, es una parte importante de la Academia de Izquierda y de la lucha en el país y es autor de varios libros, entre ellos El estallido, sobre el que hablamos en el capítulo 2 de nuestro episodio. Bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, yo les agradezco mucho a ti, Pacarina, Luis Miguel, con la diferencia horaria que cabe, que estás en España, por este espacio. Más bien felicitarles, que es muy importante generar contrahegemonía, ¿no? A partir de Sí, este, pero siempre pendiente de todo lo que pasa en el país. a partir de este ejercicio de pensar a contramanija del poder. Entonces, estamos aquí dispuestos para poder charlar. Ujú, chévere. Creo que estamos como un poquito en destiempo, pero igual vamos a poder manejarlo. Bueno, con la primera pregunta, pues como ya te había dicho Andrés, nosotros somos un podcast para principiantes, ¿no? Entonces, básicamente lo que queremos nosotros es dar como la información más básica sobre esta vez los partidos políticos en Ecuador. Y te quería pedir si es que nos puedes ayudar con un breve resumen de la historia de los partidos, así como súper conciso en unos 5 minutos. Ya, a ver. Bueno, antes de referirme específicamente a la historia de los partidos en Ecuador, plantearé dos elementos que son fundamentales para poder entender el partido conceptualmente, ¿no? Uno, los partidos políticos son una característica de la modernidad, ¿sí? Es decir, previo a la modernidad, no existía la idea de partido, pero particularmente, ¿ya? El partido en el sentido que más o menos conocemos, ¿no? Se sucede de manera general en Occidente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Eso primero, ¿ya? ¿Qué significa? Que el sistema, ¿no? De partidos, ¿ya? La democracia, entre comillas, democracia liberal, ¿no? Se universaliza en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso prácticamente no existía, ¿sí? Bueno, en esta parte que él habla acerca de que toda esta política de partidos empieza con la democracia liberal. Cuando habla de democracia liberal, se refiere a que existen agrupaciones políticas que tienen una ideología muy distinta, pueden ser, entre comillas, de extrema izquierda o extrema derecha, pero que están al mismo tiempo todas presentes en una misma sociedad y que existe en teoría libertad de pensamiento. Mm. Y eso, a ver, eso se relaciona tal vez al hecho de que no menciona al Partido Liberal y al Partido Conservador. Porque, claro, la historia, digamos, se podría decir moderna de los partidos comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, digamos, por ahí en el 1880, 90, también existe como esta dicotomía, esta como separación entre el Partido Liberal, digamos, Eloy Alfaro, etcétera, y el Partido Conservador, ¿no? Que García Moreno, etcétera. Entonces,
eso también o sea, representa como una parte clave dentro de la historia política del Ecuador, pero él no lo nombra, ¿no? Claro, valga la aclaración. Entonces, este es un primer gran elemento. Y el segundo gran elemento es que nuestra idea de partido, la idea de partido, se constituye en el siglo pasado, em, y esto es muy particular, no en el sistema de partidos modernos, sino se constituye por fuera del sistema de partidos modernos. Es decir, la idea de partido no le inaugura, digámoslo así, el liberalismo o la derecha política, sino por el contrario, su antagonista político, la izquierda. Fue el marxismo y particularmente Lenin el que construye la idea de partido moderno. Por supuesto, divergente al funcionamiento de los partidos liberales. Entonces, estas son unas dos primeras ideas generales de partida. Ahora, atendiéndonos a eso, el origen de los partidos políticos en el Ecuador, ¿no? Va en función de esta segunda idea que habíamos planteado de partida, ¿no? Es decir, los partidos más antiguos acá en el Ecuador están ligados a los orígenes de la izquierda ecuatoriana. En su orden, el Partido Socialista Ecuatoriano y el Partido Comunista Ecuatoriano. Bueno, hay una digresión, un paréntesis. Hay hasta ahora una discusión respecto a quién fue primero y en qué año se creó el uno y el otro, ¿no? Uno dice 1926, el otro en el 28, y hay una disputa que historiográficamente hasta ahora en función de sus lugares, ¿no? De pensamiento se disputa, ¿no? Pero en el estricto sentido, los partidos más viejos de este país son ellos. Y lo particular de esto es que se constituyen después de una insurrección que, según dice la historiografía de la clase obrera ecuatoriana, ¿no? Significa la partida de nacimiento, la partida de sangre, ¿no? De nacimiento de la clase obrera ecuatoriana, que fue el 15 de noviembre de 1922. Es decir, una insurrección provocó un estallido de ideas, pero lo importante de eso es que el origen de los partidos más antiguos del país y de los partidos modernos en el Ecuador se deriva de una insurrección popular. Eso es un elemento muy importante a recordar. Que claro, porque siempre cuando pensamos en partidos, ¿no? Nos remitimos al orden del sistema de partidos, ¿no? Pero no necesariamente el sistema de partidos cubre toda la teoría del partido, ¿no? Entonces hay una gran bifurcación en eso. Es decir, un sentido del partido que garantice el orden burgués y otro sentido del partido que sirve más bien para romper este particular. Y bueno, esta mención que hace al 15 de noviembre de 1922 es muy, muy importante, ¿no? Porque en aquel tiempo organizaciones sindicales, anarquistas de izquierda, salieron a protestar en conjunto, hicieron un gran llamado obrero en aquel tiempo en Guayaquil y al final todo terminó en una masacre, ¿no? Protagonizada por la policía y orquestada también por José Tamayo, el expresidente. Se habla de que alrededor de unas 300 personas terminaron muertas y que los cadáveres fueron lanzados al río y que para la gente en esos días era muy normal encontrar los cadáveres en la orilla del río, ¿no? Y fue como que un evento traumático y como él dice, fue la partida de sangre de la lucha sindical, de la lucha de la clase trabajadora y fue como que el primer trauma de la izquierda, yo creo, ¿no? Porque una vez que pasa un evento como este, es como que cuando más te das cuenta de que se necesita una verdadera organización y también te das cuenta de la brutalidad también en este caso, un gobierno de derecha, ¿no? Porque no Y fue el esto fue, único escándalo de ese presidente tampoco. Después hubo otra masacre, pero esta fue la primera. qué bien informado que estás, me encantas. ¿Y esta lucha fue por la cantidad de horas laborales o por qué fue?
Sí, a ver, la economía estaba en recesión porque 15 de noviembre de 1922, o sea, estamos en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, obviamente, las guerras terminan en recesión, ¿no? Entonces, estábamos en Ecuador en recesión y se habían organizado los sindicatos de obreros, los grupos de obreros, también las personas que trabajaban en las imprentas y todo habían impreso bastantes panfletos para animar a bastantes personas y bueno, al final terminó como terminó. Pero sí, lo que reclamaban tenía que ver con mejorar las condiciones laborales, con mejorar el trato hacia los trabajadores y también una cuestión económica, obviamente, por lo que estoy diciendo de esta recesión. Sí, de hecho, me parece súper importante y bacán que Andrés describa este evento así como una cuestión fundadora de la historia de los partidos, ¿no? Porque sí es como un poco una narrativa alternativa de cómo se dieron los hechos, así. Entonces, he ahí la importancia de darle estos espacios a la gente de izquierda, ¿no? Para dar como una narrativa histórica alternativa. Y Ajá. por ahí quería mencionar como un mini propaganda que mi papito tiene un grupo que se llama Noviembre 15, entonces siempre yo asocio así como bastantes cosas y elementos así como de mi juventud, de cuando me contaba de esto con este evento, ¿no? Claro, y, y bueno, también ya que estamos poniendo referencias, o sea, una de las mayores referencias o la principal referencia de todo esto que pasó es el libro de Joaquín Gallegos Lara de Las Cruces sobre el Agua, ¿no? Que hace mención a todo Ah, esto. hay que leerlo. Sí, el libro básico para entender, digamos, esta parte de la historia y este bautizo también de las izquierdas o de los partidos de izquierda en Ecuador. Después de eso existen varios cambios. Varios partidos que aparecen, que desaparecen, que se debilitan, conjuntamente con estos dos partidos de izquierda que había hecho mención. Está el Partido Liberal, que tiene una vida hasta mediados del siglo pasado, cuando comienzan a aparecer otras representaciones de la derecha ecuatoriana, particularmente el Partido Social Cristiano, con Camilo Ponce Enríquez. Camilo Ponce Enríquez fue un terrateniente de la Sierra Ecuatoriana que construye el PCC y que sería junto a los otros partidos de los de más larga trayectoria que tiene el Ecuador, ¿no? En principio, el Partido Social Cristiano se constituiría en la Sierra Ecuatoriana, pero progresivamente comenzaría a migrar esta representación y a consolidar sus bases en la costa ecuatoriana, particularmente en la cuenca del Guayas y en Guayaquil, que hasta ahorita tenemos una representación importante del social cristianismo en torno a los intereses de la burguesía, ciertas facciones de la burguesía. ¿Ya? Pero, y posteriormente existe algunas otras derivaciones políticas de derecha, que entre las más importantes podemos localizar dos, ¿no? Una primera que estaría representando nuevamente a los terratenientes de la sierra, después de la migración que tiene el Partido Social Cristiano hacia la costa, en torno a la democracia cristiana, ¿no? Un partido que después, actualmente se mimetizaría en algunas otras representaciones políticas del conservadurismo, de la derecha, ¿ya? Pero que fue un partido que tuvo una trayectoria muy importante y que uno de sus caudillos sería el tristemente célebre Osvaldo Hurtado, ¿no? El presidente de la República, que ahora es uno de los intelectuales orgánicos más importantes y alineados a ese campo de pensamiento. Ujú. Y por otra parte, el populismo de derecha, que en su momento se llamó CFP, Concentración de Fuerzas Populares, ¿ya? Y que estuvo representado por el célebre Asad Bucaram, el tío de
Abdalá Bucarán, ¿no? Ay, Y que después de la década del 70 le derivaría el liderazgo del partido a Abdalá Bucarán Ortiz, que sería presidente en estos periodos duros del neoliberalismo en el Ecuador, a mediados de la década del 90, ¿no? Hasta constituirse en el Partido Roldosista Ecuatoriano, en el PRE, Listas 10 que después se disolverá y se volverá a reencauchar en algunas otras representaciones, etcétera. o Pero en sea, todo se caso, podría decir que el CFP luego se convierte en el Partido Rolocista, algo así. por supuesto, Ah, ya, ya. concentración de fuerzas populares, ¿no? Que representa a estas necesidades populistas de la burguesía compradora ecuatoriana sin pedigrí, ¿no? Que en el caso de nuestros países eso es súper importante, ¿Qué se, significa eso? se, Pedigrí. se, la aristocracia. Ah, Es ya, ya, decir, ya. para los intereses de las élites, para la burguesía, es tan importante tener billete, tener capital, como tener apellido. Eso es una Ujú. cosa muy particular de las élites latinoamericanas en Argentina, en Brasil, en Perú y en el Ecuador, etcétera. Un lastre muy colonial al respecto, ¿sí? Entonces, esta expresión populista de la derecha, ¿no? Agruparía a estos sectores de la burguesía en términos de clase social, ¿sí? Pero que no se insertaban en los cenáculos de la burguesía más aristocracia ecuatoriana, que estarían más concentrados en el Partido Social Cristiano o en la Sierra, en la democracia popular. Bueno, primero, ya que somos del podcast para súper principiantes, sí me parece importante aclarar otra vez el término burguesía, ¿no? O sea, es un término marxista que sale del marxismo, que se refiere como a la clase alta, que es como la clase antagonista o opuesta a la clase obrera, ¿no? Porque la clase obrera es la que trabaja y la burguesía sería como la dueña de los medios de producción, es decir, de las fábricas, de las haciendas, de las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí básicamente cuando habla de burguesía se refiere como a la clase que le pertenecen este tipo de cosas, o sea, no cualquier persona que gane, qué sé yo, sus $10,000 al mes, sino realmente así como los pesados, pesados, ¿no? Eso por un lado. De ahí me parece interesante y compleja esta parte de entre CFP y Partido Roldosista, porque, a ver, em, yo con Rol 2 asocio como cuestiones mayoritariamente positivas, ¿no? Como una persona que realmente quiso como plantear un cambio de izquierda en el país. Y por ese lado me parece como interesante que esta familia Bucaram tenga tanto que ver con Rol 2. Ahí hay, ¿cómo era? Marta Roldós era la esposa de... El... No tengo el dato, No hay el texto. no hay el texto. Marta Roldós. O sea, era la esposa de algún Bucaram. Solo es Eh, Marta Victoria Roldós Bucaram. ajá. Entonces no sé de quién exactamente fue ella la esposa, pero bueno, por ahí hay un nexo em, y de ahí, claro, o sea, este partido del loco Bucaram luego se convierte en el partido roldosista, que se supone que es como un partido progresivo, ¿no? Entonces, como que no se entiende muy bien así. O sea, el mm, cambio abrupto, dices. Claro, el cambio abrupto y bueno, más que nada también tal vez fue como una cosa de usar el nombre, ¿no? De Claro, usar esa idea. claro, pero bueno, en la política en general creo que son cosas que pueden pasar, ¿no? Y que volvieron a pasar, por ejemplo, con Moreno y Correa, básicamente también. Lenín Moreno se adueñó de su partido Claro. para gobernar para el otro lado del país que no había ganado las elecciones, en teoría, ¿no? Ujú. Entonces son cosas que pasan en la política. Pero Y a igual, o sea, no por eso te va a dejar de sorprender, ¿no? claro. Y a Roldós lo mataron, ¿verdad?
Claro, a Roldós lo mataron. Bueno, oficialmente se supone que se dañó su helicóptero y Su tuvo un avión, accidente, ajá, pero claro, había versiones que lo había matado la CIA. ujú, que en ese tiempo estaba muy activa en Latinoamérica, ¿no? Por Y eso, de hecho hay un libro que se llama La CIA en el Ecuador, en ujú. donde se cuenta esa parte, Claro, y a la cómo, final luego, cómo la luego, CIA fue la que se encargó de hacer eso, de ujú. matarlo. Y luego a la final como que Bucaram no tiene absolutamente nada que ver con Roldós, ¿no? Aparte del nexo familiar, tal vez. Entonces, bueno, esa parte. Claro, solo que Bucaram sí era como que re populista, ¿no? El populismo Ujú. de derecha, aunque bueno, también decía que era de izquierda. Bueno, nadie sabe qué era Bucaram, creo, ¿no? Gobernaba creo que para él mismo y su familia. El Exacto. poco tiempo que estuvo, ajá. Hay unas citas súper chistosas en ese libro que yo estaba leyendo para preparar este episodio de cómo habla el man sobre sí mismo en la política, casi como, casi como Correa cuando el otro día se cayó de la silla, ¿viste ese video? Sí, Y claro. dijo, se cayó el gobierno, ¿no? Genial. Algún tema maniático tienen ahí todos. Y bueno, sigamos con Sí. el audio antes de que nos caigamos de las sillas. ¿sí? Ujú, Pero y un elemento muy importante para poder entender los partidos políticos en el Ecuador es en eso que se denominó el retorno a la democracia. ¿Sí? En ujú, 1978, la dictadura militar del general Enríquez Lara, que murió hace poco, ¿no? Era pugilense Lara, ¿ya? Eh, ujú, Plantea el retorno a la democracia y se expide una ley que se llama la ley de retorno a la democracia, una cosa por el estilo. Y para fortalecer los partidos, ¿verdad? en ese contexto exactamente se plantea, se abre, ¿no? Un reglamento para la creación de partidos políticos. En ese momento, específicamente, los partidos más fuertes serían el Partido Social Cristiano, el Partido Roldosista Ecuatoriano, que ya hicimos mención, la Democracia Cristiana, ¿no? Y la Izquierda Democrática, que sería el campo de representación de la socialdemocracia ecuatoriana, que después lo asumiría Alianza País, el correísmo, que es donde se agrupa la socialdemocracia en el Ecuador, ¿no? Ujú, Nuevamente pasa el tiempo, existe una serie de crisis, ¿no? Que hace que pocas de esas representaciones se mantengan en pie. De esas cuatro representaciones más importantes que estaban encabezadas en su orden por el asesino León Febres Cordero, por Adala Bucarán Ortiz, por Osvaldo Hurtado y por Rodrigo Borja, la que quedará realmente con oxígeno será la primera, el Partido Social Cristiano. Las otras claro. no terminan, sino que se reacomodan y se reencauchan. Por ejemplo, en el caso del roldosismo, derivan varios otros partidos, ¿no? Uno de esos fue varios de esos fue el PRIAN, que fue el partido del papá del niño que ahorita está en la presidencia de la República, de Álvaro Noboa. En el caso de la democracia cristiana también fuga a otras representaciones. En el caso de la izquierda democrática, que estuvo de ser un partido que lideró y gobernó este país y tener un bloque de diputados muy importante en el Congreso, como antes se llamaba el Congreso, ¿ya? Varios de ese partido se fugó hacia Alianza País, fíjense, hacia el correísmo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La actual prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, ella, sus orígenes políticos están en la izquierda democrática. Y la izquierda democrática formalmente es un partido que representa a a la socialdemocracia del Ecuador, ¿no? Pero en términos socioeconómicos, ¿no? Era dirigida por una burguesía modernizante, Ujú, ¿sí? Burguesía modernizante. Será el intento más cercano, antes del correísmo,
de una expresión política parecida a la socialdemocracia europea, ¿no? Serán Ok. los intentos más cercanos como para poder ejemplificar. Entonces todos estos partidos se metamorfosean, se recauchan, se mimetizan, se reacomodan en varias otras representaciones políticas. Básicamente estos 4 partidos serían los que hegemonizaron desde la derecha, ¿no? No estamos hablando desde qué sucedió con los partidos o las expresiones políticas de la izquierda ecuatoriana, todavía no. Ok. Pero estos partidos sobrevivirían hasta la crisis del neoliberalismo. Es decir, gobernarían el Ecuador alrededor más de la década del 80, ¿no? Y la década del 90 y piquito, cuando ya comienza un desgaste muy fuerte del sistema de partidos en el Ecuador, ¿no? Que condujo a las célebres 3 caídas de presidentes de la República, que condujo a una serie de levantamientos indígenas, que fue el sujeto político más importante desde el campo popular en el Ecuador, después del decaimiento del movimiento sindical, es decir, en el 90 el movimiento indígena fue y es el actor político más importante del campo social, ¿ya? Y estos partidos hegemonizarían en ese contexto. Hasta, repetimos, la crisis del sistema de partidos que está acompañada de una crisis muy profunda que hubo en el Ecuador y que nos orientamos, nos podemos orientar a través de lo que se llamó el feriado bancario, que fue básicamente nos fuimos al carajo como país. Donde el papá de mi compañero se fue a España. Donde muchas de nuestras familias, tías, mamás, padres y todos en el país Fue casi, el 25% fue, ¿no? Me parece, fue una que se cosa, fue del país. era una crisis aguda que significó una salida de cientos de miles de personas, millones de personas afuera, etcétera, etcétera. Un desfondamiento del sistema de partido, esto es muy importante, para entender lo que viene a posteriori, ¿ah? Que es la emergencia del correísmo. Es decir, el correísmo, que es digámoslo en términos generales, un intento de reencauche de la socialdemocracia en un contexto de debilitamiento, ¿sí? Del sistema de partidos y en general de una crisis capitalista muy poderosa. Por eso es que aparece con estos ribetes supuestamente tan transformadores, revolucionarios, cosas de esta. Sí, es decir, no fue una cosa muy heroica en el sentido de que pudo aprovechar, ¿no? En disparar su imagen, ¿no? Y su proyecto en un contexto de una crisis muy profunda. Entonces, yo lo dejaría por el momento ahí, ¿no? Como para poder entender esas entradas de más larga duración en el siglo pasado. Después, cuando se reinaugura el sistema de partidos en el Ecuador, después de la dictadura militar, que duró hasta el 78 y formalmente en el 79 ya se llaman elecciones, y son elecciones donde fue electo Jaime Roldós Aguilera, ¿no? Em, la hegemonía que adquirió estas 4 identidades políticas de derecha con sus matices, con sus variaciones, con sus representaciones específicas a ciertos sectores de las élites, ¿no? La crisis profunda del sistema de partidos en el contexto de desfonde del neoliberalismo, esta cosa así muy fuerte en la década del 2000, que también tenía como telón de fondo la caída de Abdalá, Bucarán Ortiz, la caída de Yamil Maguad Witt, la caída de Lucio Gutiérrez Borbúa, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y el aparecimiento de esta representación oxigenada, ¿no? De Alianza País, que después será Revolución Ciudadana, y que se plantearía básicamente un proyecto de remozamiento del capitalismo, un proyecto de oxigenación del capitalismo, un proyecto, entre comillas, de humanización del capitalismo, ¿sí? Digamos, en este contexto, ¿no? Todavía no hemos tocado qué es lo que pasó con la representación política de la izquierda y el campo popular, a no ser a referirnos Sí. brevemente al movimiento indígena en el 90.
Ujú. Ujú. Bueno, gracias especialmente por ese corto resumen al final. Y bueno, esta narrativa tuya, alternativa, fue muy interesante. Yo, para prepararme para este episodio, leí este libro, Los dueños del poder, de Flavia Freidenberg y Manuel Alcántara, donde justamente ellos también ponen a estos cuatro partidos que tú nombraste, como, digamos, los actores más importantes, y ponen así también como un extra a Pachacuti, que sería como la alternativa indígena. Entonces, te quería preguntar si tú básicamente también concuerdas con esta versión, y si podrías otra vez como resumir un poco también cuáles serían como los actores principales para entender, aparte de estos partidos, porque también tenemos justamente, tenemos el velasquismo, ¿no? Que no sé yo exactamente cómo se conecta con la historia de los partidos, porque no es así un partido tradicional. De ahí tenemos justamente la cuestión de Bucaram con el partido roldosista, que se llama según Roldós, que se supone que era una persona progresista, pero el partido roldosista, no lo sé. Entonces, eso, ayúdanos otra vez así con un par de nombres claves para entender la historia. Ya, comenzaré con este fenómeno político que está más atrás del velasquismo y que por supuesto fue muy importante. No me refería al velasquismo, no porque en términos de fenómeno político no sea importante, sino porque no tuvo una representación política definida. Ujú, A diferencia del populismo argentino, ¿no? Con Perón, el peronismo, que sí tuvo una representación política formal definida, el Partido Justicialista, y que fue con lo que llegó los Kirchner y toda esa nota, los más están en el justicialismo. ujú. Velasco nunca tuvo un partido, nunca formó un partido, sino que ganó elección con todos, Ya, con todos, y llegó al poder con todos. ujú. Desde el conservadurismo hasta el otro extremo, entre comillas, el liberalismo, ¿no? E inclusive con el Partido Socialista. Uy, Entonces tuvo una cosa, por ejemplo, recuerden que cuando fue la segunda gran insurrección que se provocó en el Ecuador en el siglo pasado, que fue el 28 de mayo de 1944, una hazaña conocida como la Gloriosa, ¿no? Donde fue una insurrección muy importante en el siglo pasado, ¿no? Bueno, donde después de todo lo que significa una participación popular masiva con distintos niveles de fuerza, de uso de la fuerza de parte del campo popular, con asalto a cuarteles. Es célebre, por ejemplo, el asalto a los cuarteles que se hizo Mama Dolores Cacuango en ese contexto para poder poner un elemento orientador, ¿no? Sí, Después de todo eso le terminan llamando a Velasco Ibarra, creo que estaba en el exilio en Colombia, en Buenos Aires, no me acuerdo, ¿ya? Y le llaman a Buenos Aires y le colocan en el poder. Entonces, el velasquismo fue obviamente un fenómeno político muy importante, no solo para el país, sino para la región, ¿no? ujú. En los estudios sobre el populismo a nivel latinoamericano, eh, tiene que existir por lo menos una referencia, si no un estudio a profundidad del caso del velasquismo en el Ecuador, así mismo como Perón, Getulio Vargas y entre otros fenómenos de esta naturaleza, Lázaro Cárdenas en México. Bueno, pero no tuvo representación política definida, Ujú, sino que emigraba de un lado a otro, ¿no? A ver, el caso de Pachacute es bien particular, verán, porque Pachacute en principio resulta ser un fenómeno bien genuino, muy genuino. Surge de un movimiento de masas. Si quieres, había un fuerte nivel de transparencia, de honestidad, cosas, ¿no? Obviamente se ha convertido en lo que se ha convertido. Yo les manifiesto en el caso del Ecuador, ¿no? Es muy sintomático en varios lugares donde la gente dice no Pachacute, no queremos Pachacute, pero sí el Leonidas. Leonidas dice así, pero ¿me entiendes? Hay una resistencia a la jaula de hierro Pachacute, pero hay una permisibilidad con la figura
del compañero Leonidas, ¿no? Hay una cosa así, ¿no? Entonces, en inicio, Pachacuti, que por supuesto tiene su fuerza, si quieres, de las representaciones, por fuera de estos cuatro partidos representantes de la oligarquía en el Ecuador, fue el que, desde a finales de la década de los 90, permitía una orientación distinta, que después obviamente se burocratizó y cosas de esas. Yo no soy partidario de esa representación, ni mucho menos, ¿no? Pero por lo menos sí tiene un origen particular, ¿no? Particular, es decir, desde un posterior a los célebres levantamientos en la década del 90, existe una suerte de, ¿qué será?, de aspiración. Puede ser hasta inocente, hasta ingenua, podría plantearse, que terminó adosándose el sistema de partidos y también contraviniendo varios de los principios y de los programas políticos de su matriz, la CONAIE, sobre todo el de 1994, que expresa un momento muy alto de programa político desde el campo de la izquierda. Es muy importante, recomendaría mucho para los escuchas que puedan hacer referencia a este documento en el programa político de la CONAI. Es muy, muy potente, muy fuerte, ¿no? Ya, Ujú. Entonces sí podríamos resumir básicamente que estos cuatro partidos y Pachacutic y el velasquismo y correísmo, digamos, sean como los actores principales de la historia moderna. Mm, podríamos decir que sí son fenómenos, sí, fenómenos muy importantes, sí. Creo que sí podríamos llegar a una síntesis, un aterrizaje que sugiere, estaría así de acuerdo. Creo que puede ir con todas estas Ujú. matices y cosas que hemos colocado, sí. A ver, ahí sí hubiera sido importante nombrar también, digamos, esta diferenciación que él hizo al comienzo de los partidos de izquierda, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Marxista, porque claro, bueno, en ese comentario yo resumo, digamos, cuáles son los actores más grandes y principales, pero como que medio omito esa narrativa alternativa que él dio al comienzo y ojalá algún día también podamos hablar sobre estos partidos de izquierda en el Ecuador, porque sí me parece como interesante e importante también integrar esa parte. ya, y ahora, bueno, ahora que ya, digamos, establecimos esto que acaba de decir Pacari, que parece que tú también estás mayormente de acuerdo, ahora sí ya queríamos como que avanzar un poquito hacia la papeleta, en la que todos nos vamos a topar el día de las elecciones. Y bueno, yo te quería preguntar más o menos, ¿qué, para ti, qué dice sobre el sistema político ecuatoriano? O sea, el hecho de que haya 16 aspirantes a la presidencia y cómo o qué impacto tiene esto en la percepción de unidad o fragmentación de la política. Un poco complementando esa pregunta también, ¿cómo se refleja la historia en la papeleta? Porque, digamos, no, ¿dónde están los Ujú, partidos tradicionales? ¿Dónde está toda la historia, no? ujú, ujú. A ver, em, me refiero un poquito al bloque anterior y a la síntesis que realizó eh, Pacari em, respecto a que estas cuatro representaciones serían lo más influyente en el sistema de partidos modernos hasta la crisis del sistema de partidos. Después no. Estábamos más bien, en la reflexión que estábamos haciendo aterrizada sobre todo en la década del 90. Y bueno, el velasquismo antes del sistema de partidos, después de eso ya adquiere como, básicamente ya deja de existir, ¿ya? Ujú. Pero ahora, si es que me dices cuál es la característica, yo recuperaría como una reflexión que hace un filósofo alemán, Peter Sloterdijk, y el hombre caracteriza la característica que atraviesa la modernidad es el cinismo. Y básicamente ahora, ¿no? Yo igual trasladaría ese concepto al sistema de partidos, es el cinismo. Si tú revisas,
Si estudias, por ejemplo, los libros de Santiago Nieto, de Durán Barba, ¿ya? Que a propósito fue profesor de la Universidad Central antes de ser una de las vacas sagradas de las ciencias políticas y los marketólogos de las campañas electorales en Latinoamérica, ¿no? Encuentras profundo cinismo. Entonces, más allá, el hombre te dice, esto no es un problema ideológico, ganar una elección, ¿ya? Esto es un problema de llegar al corazón de las personas, digámoslo delicadamente, porque la caracterización que hace Durán Barba es mucho más este, descaramelada, digamos, ¿ya? Durán Barba dice, ¿ya? La población votante, las personas que votan, ¿ya? Son eh, simios, ¿no? Uy, Con sueños racionales. Simios con sueños racionales. ya. Básicamente lo que hace es animalizar, ¿no? Brutalizar a la gente. O más Ujú. bien dicho, Durán Barba no los brutaliza, analiza la brutalización en el contexto electoral. Y dice, son simios. Y por tanto hay que tratarlos como simios. Y este no es un problema de números, de representación política, de ideología. No, no. Este es un problema, digámoslo de esta manera, de manipulación. ¿Qué es lo que te dice Durán Barba? Lo menos importante en una campaña electoral es el programa. Nadie lee los programas. Hay muchos intentos de aprendices de Durán Barba en el país, como Antonio Ricaurte, ¿no? El niño alcalde que le decían hace algunos años, ¿ya? Que es, te digo, dice lo que dice Barba, básicamente, no tiene Sí, el cabeza. exalcalde de Quito, ¿no? Simón, no tiene cabeza propia el tipo, ¿no? A ver, y en esta parte que hasta suena un poco duro, ¿no? Que básicamente los votantes se convierten como animales que son fáciles de manipular en estos periodos de elecciones. Eh, lo que yo creo es que también todas las acciones de la clase política también termina, termina como que danos las herramientas para nosotros entregar una respuesta. Y es como, por ejemplo, lo que pasó en el debate, que, a ver, yo me ponía a pensar y decía, a ver, todo era correísmo, anticorreísmo, y es como que en este debate yo creo que la mayoría de candidatos en algún punto sí mejoró en el sentido de que explicaban las propuestas, pero por ejemplo la candidata que más subió en puntos después del debate fue Andrea González y lo único que hizo fue Sí. decir la culpa es de Correa. Entonces es como que otra vez le está apuntando a esto que me parece que de lo que estamos hablando, del brutalismo, como que otra vez otro candidato u otra candidata quiere ganar terreno, pero hablando otra vez de lo que más divide al país, sin dar ninguna propuesta y apuntándole a llevarse los votos del odio. Entonces es como que a lo que volvieron a aspirar para ganar puntos, ¿no? Y me parece que es retroceder, me parece un retroceso total eso. No sé qué Claro, y piensas tú. igual dentro de una democracia representativa en donde la gente, digamos, los ciudadanos, las ciudadanas no están para nada involucradas en la política, básicamente, ¿qué puedes esperar? O sea, no hay un sentido, digamos, de participación porque no existe la posibilidad real de participar. Entonces, o, o digamos, por donde más la gente se entera de las cosas y lo que más les gusta es la cuestión más simple y los medios. Por eso ADN es, digamos, el partido, Y los memes. ajá, por eso ADN digamos, el partido que más gastó, pero así como bastante más que los demás partidos gastó en comunicación, en medios, o sea, el partido Claro. tiktokero, ¿no? O sea, básicamente, Yo vi una infografía donde habían gastado como 3 millones ajá, de dólares. Y el que le exacto. seguía no había gastado ni un millón, ¿no?
Ajá, no, ni un millón, era como una, qué sé yo, octava parte de lo que gastaron ellos. Entonces, Ajá, no, o sea, a mí no me gusta esto de que la gente dice, la gente, el Ecuador tiene el gobierno que se merece. No me gusta que digan eso porque a la final la manipulación a través de los medios y a través de la no participación dentro de esta democracia falsa es, o sea, te condiciona. No es que la gente de por sí sea burra, como lo dice Durán Barba, sino que realmente no hay esa posibilidad y hay una manipulación total. Entonces, eso es, digamos, fríamente calculado, ¿no? O sea, ADN sabe muy bien lo que está haciendo ahí. Entonces, em, es un problema, digamos, sistemático, ¿no? ¿Y por qué te pongo este antecedente tan dormilón? Ojalá que no sea dormilón, espero. Y es porque de las 16 candidaturas, ¿no? El 99%, a excepción de una, está atravesada por eso. Y todos quieren, y todos buscan, y todos provocan, y se autoconstruyen un escenario, un camino, con billete por delante, por supuesto, con bastante billete por delante, y negociaciones y cosas. A excepción de la candidatura de Leonidas Diza. Es una cosa muy excepcional. Porque a excepción de los otros 15 tipos, ¿ya? Y tipas, eh, Leonidas viene de un proceso de decir, vaya, vaya, vaya usted, vaya usted, vaya usted. Si tú revisas, por ejemplo, la forma de, el punto de llegada de la candidatura, fue esa. La gente le pidió. Es muy insospechado, este país es muy raro en ese sentido. El resto es una construcción, un montaje y una racionalización y una lógica trabajada previamente, es un performance, incluyendo el correísmo, por supuesto, ¿no? claro. Yo Em, perdón que te interrumpa, me acuerdo que, bueno, en la facultad que yo estudié, cuando leíamos ese libro de Barba de cómo ganar las elecciones, me acuerdo que había una parte que decía que a la gente le importa como que cero la ideología y más le importaba como que la imagen artificial que se creaba a través del personaje que creaba la prensa y todo. Así es. Ajá, entonces creo que tiene que ver un poco con lo que dices ahora, Y, fue- y, que ibas a y hablar de ese, Correa y eso, que le y, funcionó e- y ese, mucho, ¿no? y ese personaje justo dio clases en la facultad en la que tú estudiaste, pues. Claro, pero no en Sí, mis has de estar. tiempos. No, no en tus tiempos, pero sí. Igual, ojo, para todos los que nos escuchan, hay que leerlos. ¿Ah? Lea al enemigo. Y obviamente hay que leer Lenin Pero primero, antes. Pero el Partido Social Cristiano también se sale de esa lógica porque sería también, básicamente, si no estoy mal, ahí corrígeme por favor, el único partido que sí tiene una historia o digamos tiene sus votantes fieles y tiene su historia de proteger el capital y proteger la propiedad privada. Entonces sería, aparte de la unidad esa, también un partido que se mantiene, digamos, en su, en su línea coherente, digamos. Sí, es un partido que tiene un más acento ideológico en esos términos. Sí, eso sí es real. Sí, creo que concuerdo con lo que tú señalas. ¿Sí? Es decir, utilizan igual determinados dispositivos, ¿no? De las elecciones, de la lógica electoral y de las campañas contemporáneas, pero sí tiene un acento también de esa naturaleza, hay que decirlo. ¿No? Y era el partido de Luisa González también, ¿no? ¡Ah! Eh, no, el correísmo, ¿no? De Luisa González. No, perdón, el social cristiano. Ella, Luisa González no vino de ese partido. Sabes que no, como dice Wittgenstein, lo que Sí, no se sabe, no. era Sí, suplente de no. social cristiana, sí. Dios mío, No, ahí sí, sí ya todo Ajá. es un solo. sí, aquí tengo un amigo bien chismoso que me está diciendo que sí, en el Ajá. 95. Sí, no. Juventud, sí. Sí,
Sí, y no puede ser raro, ¿ah? No, no, te soy sincero, no Ajá, conocía esa historia, pero aquí mi hermana chismosa me dice que sí, pero no debe ser raro, porque recuerda que el secretario de la Administración Pública, ¿no? Alexis Mera, era social cristiano de vena en el periodo del correísmo, y varios otras personas. Es más, la tía del sobrino del presidente actual, Isabel Noboa, que eso sí es el poder realmente existente, sí. ¿ya? Participó activamente en el gobierno de Correa, haciendo negocios, por supuesto. Dios mío. Entonces hay cosas, mira, voy a poner un ejemplo para ver cómo funciona esto, ¿no? La familia Cuesta, ¿no? Es una de las familias élites ambateñas, ¿no? Ya. Los Cuestas son de los zapatos, ¿no? ¿No? Que hace años todos los guaguas o gran parte de los guaguas utilizaban los zapatos que elaboraban eso en las épocas de clases o cosas, ¿no? Ya. Ya. ¿No se acuerdan? ¿Ya? Es decir, es la élite. Los Cuestas son gente muy práctica. Por ejemplo, esa familia no se escucha en la discusión pública, ¿no? Política pública, ¿ah? Sí, yo no he cachado. Pero siendo el poder realmente existente, lo que hacen es cotizar en el sentido estricto en todos los partidos o en buena parte de los partidos que tienen proyección. Por ejemplo, miren, una familia en el Ecuador que proviene desde toda la construcción de la oligárquica ecuatoriana, ¿no? A partir de la agroexportación, la familia Estrada. Por ejemplo, la familia Estrada son los dueños de Plaza Lagos, que es uno de los sitios que tiene más alta renta del suelo en el Ecuador, está en San Borondón, ¿no? Es una cosa despreciable y aparte con mal gusto porque no saben si ser cataríes o ser de Miami, pero lo que menos parece es Ecuador, ¿ya? Sí, quieren ser Doha o quieren ser Miami, pero seguro que de Ecuador no quieren ser porque tienen una Ya. estética bastante alejada de estas Pero con tierras. cotizar te refieres a que invierten en los partidos. Meten billete, meten billete, por supuesto. Ajá. Los Estrada no es una familia que, por ejemplo, pulula en las pancartas, los calendarios, en la propaganda electoral, no. Pero es una familia muy poderosa. Y están. Y siempre va a La estar. burguesía, la burguesía que no aparece públicamente mete billete en varios partidos. Entonces mete billete al correísmo, mete billete al Ujú. socialcristianismo, mete billete acá, etcétera. Funcionan, y a nivel local, ¿no? Se funciona así. ¿Qué quieres que, Como accionistas. digámoslo en otras palabras? Gane el que gane, gane el que gane, yo no pierdo. O pierde el que pierda, yo gano. O sea, eres presidente, pero al final nunca te haces completamente con el poder, básicamente, ¿no? Es decir, claro, lo que pasa es que hay que tener esta distinción. El gobierno no es del poder. Conceptualmente, hay que entender eso. El gobierno no es del poder. Porque se tiende a disolver el poder en el gobierno, pues. El gobierno, es decir, sí, sí, obviamente, si es presidente de la República, no tampoco va a ser el hijo de vecino con respecto al hijo del vecino. Claro. Pero, pero no es el poder en su sentido estricto. En su sentido estricto el poder son los Cuesta, el poder son los Estrada, el poder son los Novoa. Es decir, Novoa puede perder las elecciones, que va a seguir siendo el poder, como fue antes de ganar las elecciones. Y eso es un orientador político muy importante y hay que tener en consideración. No solamente
digámoslo así, para el caso de reafirmar o de buscar una, una posición en el mundo. No, no, en el caso es un esquema estrictamente metodológico para poder entender la realidad. El poder no es el gobierno y por tanto el sistema de partidos, ¿sí?, no es la metodología que te garantice el acceso al poder en su sentido más profundo. Y a ver, en base a lo que tú estás diciendo ahora, a ver, se me ocurre la pregunta de que, ¿crees que tendría algún impacto a ver, como sociedad ecuatoriana, como país, necesitamos nuevos partidos políticos o eso no serviría de nada? ¿O necesitamos cambios más profundos en los partidos que ya existen? ¿O al final básicamente es vender humo? ¿O qué procede, digamos, para cambiar un poquito las cosas y que la democracia electoral representativa sirva verdaderamente a las personas como nosotros? Y también, bueno, ya en este momento voy a salir del closet como anarcocomunista, posicionarme así y preguntar un poco cómo, digamos, la democracia representativa, obviamente también en este episodio, como en los otros, hemos visto que representa solo a unos pocos cuantos. Con este ejemplo de Luisa González, también hemos visto que son todos un mismo merjunje. Hemos visto alianzas entre el velasquismo, entre Izquierda Democrática y el PSC, etcétera. Entonces, básicamente, esta democracia representativa, ¿de qué nos está sirviendo en este momento y cómo salimos de ahí? Yo también voy a salir del closet ya que estamos así. Yo no creo en la democracia representativa, creo que ya más de eh, varias décadas, ¿no?, de este formato de democracia representativa, por lo menos en Occidente, nos ha demostrado que lo único que permite es que existan personas como Elon Musk, Ujú. que según los últimos reportes de la revista Forbes, ¿ya?, tiene 400.000 millones de dólares. Sí, de él hablábamos justo La, al demo- comienzo y en el... la democracia representativa ha hecho que personas como el dueño de Amazon, ¿cómo se llama el tipo? Yo no sé. Jeff Bezos, ¿no es? Bezos, como Ajá. Bezos, tenga lo que tenga, o como Carlos Slim tenga lo que tenga, o como Bill Gates tenga lo que tenga, ¿ya? Y que haya personas que no tengan nada. Claro. Ya, y el pecado más fuerte de esa democracia liberal, digámoslo de esa manera, ¿ya?, es que ha legitimado ese proceso, que es aberrante, que es aberrante. Con una partecita de todo eso, solucionarías el problema de hambre en varias regiones del planeta. Ujú. Eso es aberrante, Claro, es obsceno, podría es pagarnos la deuda obsceno. externa, ¿no? Nos compran en el país 50 años, ¿ya? Es obsceno, ¿ya? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es la organización popular. La alternativa es que la gente se organice, delibere, discuta acerca de su vida y que podamos plantearnos, tal cual como los seres humanos creamos esto, cómo los mismos seres humanos deshacemos esto. Ujú. Claro. La opción, si me preguntas así, en mi posición, en mi corazón, en mi cabeza, es la organización popular. Aquí y en cualquier país, con sus matices, con sus cosas, ni sé qué, ni sé cuánto, porque por supuesto, y esto es creación heroica, como dijo Mariátegui, ni calco ni copia, etcétera, etcétera. Pero con todo eso, ¿ya?, es, digámoslo de esta manera,
es trasladar la política a la calle, es romper, ¿no? El espejismo y el anatema de la política, ¿ah? Encorsetada en las instituciones, en la dimensión institucional. No digo que no hay que hacer cosas ahí, o sea, estaríamos chiflados, pues, ¿no? Este es el mundo imperfecto que nos tocó vivir y que por tanto en el Sí, que tenemos que actuar. Realpolitik. No estoy batallando contra la Realpolitik, pero estoy batallando con un criterio que atomiza la política en el ejercicio institucional. Y una de las cosas que nos ha enseñado, por ejemplo, octubre y junio en el Ecuador, es trasladar la política a la calle, donde son cosas muy hermosas. pero en ese punto te puedo preguntar, yo me acuerdo que todos los compañeros que estábamos en la calle en octubre en ese tiempo, decíamos, a ver, ya mismo nos metemos hasta al Palacio de Gobierno por poco, pero ¿y qué pasa después de eso? Y es un poco a lo que tú vas, como que creo que falta un poco de organización en ese punto, como que en el sentido de que, a ver, mañana nos tomamos, yo que sé, todas las instituciones, pero ¿y luego qué hacemos? ¿O cuál es el siguiente paso? ¿Quién nos va a organizar? ¿Quién va a venir? ¿Qué es lo que sigue? Porque al final, a veces yo pensaba en que, a ver, se tumba a Lenin Moreno y a lo mejor algún oportunista va y se hace del poder y al final no sirvió de nada y nos venden la historia de que nosotros en las calles hicimos un cambio, pero al final a lo mejor no pasó nada y todo va a seguir igual. Ya, es muy importante. Esa, ya, esa preocupación es importante. Em, pero tengamos en consideración lo siguiente, que ya lo planteamos. El gobierno no es el poder. Por eso es que tumbas a Lenin Moreno. No es que no pasa nada. Siempre pasa, pues. Siempre va a pasar cosas. Pero en el sentido más aguzado, ¿ya? No cambia la estructura social, que es algo que estás haciendo mención tú. Sí, ¿Ya? Porque el tema es no pensar en el gobierno, sino pensar en el poder. En algún texto que trabajamos con unos dos compañeros, ¿no? En el estallido y en el Sinchi, trabajamos en torno a la categoría de poder realmente existente, como un intento, ¿no? De diferenciación con los conceptos del poder de corte liberal. Porque el liberalismo es el que establecerá esta relación entre gobierno y poder. ¿Ah? El liberalismo, ¿sí? Pero em, eso no significa que eso no nos permite entender la dimensión del ejercicio del poder, que está más allá de eso. Y en síntesis, ¿no? Lo que nosotros trabajamos es que el poder realmente existente es la triada entre propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, la expresión económica del poder, monopolio de la fuerza eh, expresado en el músculo militar, ¿no? El monopolio de la violencia física, como diría Weber, ¿ya? O como diría Lenin, el aparato de Estado, ¿no? Y en tercer lugar, la hegemonía, la cultura, la ideología, el control de las mentes y de los corazones, como Ujú. expresaría Gramsci. Esas tres unidades, ¿ya? Articuladas íntimamente, componen el poder realmente existente. ¿Dónde está? Y yo creo que en este último punto que dijiste también es súper importante mencionar el aspecto neocolonial, que es como llevar el neoliberalismo a todo el mundo con el mito de la democracia representativa, ¿no? Y digamos también tabuizar justamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, una crítica de la democracia representativa, que es, o sea, irte en contra del status quo de la democracia es algo que no puedes hacer, básicamente.
Entonces existe este mito, como dijimos ahorita, de que no hay nada más después y eso se ha construido con bastante potencia, ¿no? Y justamente en ese sentido creo que es súper importante crear este discurso, no sé si nuevo, pero este discurso de criticar a la democracia representativa y tomarse, digamos, ese derecho y ya yendo a la práctica, justamente como tú decías, llevarlo a las calles y desde ya, o sea, básicamente socavar al gobierno, ¿no? Básicamente construir ya nuestras propias estructuras, aparte del gobierno que no está sirviendo para absolutamente nada. Sí, y para complementar eso, igual yo decía lo que estaba diciendo porque cuando todo se queda solo, digamos, en la lucha social ahí en las calles, y, o sea, es que la mayoría de gente no tiene idea de lo que va a pasar después. Entonces creo que falta como que aclarar un poco cuál es el posterior paso después de eso. Porque si no, la gente empieza a luchar como que, o sea, la oposición empieza, los que se oponen a esto empiezan como que a venderte el discurso de que esto no sirve de nada, solo es caos y destrucción y que más estamos perdiendo dinero, que no sé de dónde sacan las cifras a veces, no sé si sean reales, pero estás protestando 3 días, dicen se perdieron 1.000 millones de dólares porque nadie trabajó, que esto, que lo otro, que la destrucción del centro y tal. Entonces yo creo que también es como que hay que dar ese, o sea, como que también dar una imagen más clara de qué es lo que podría pasar después y todo, para que también para luchar contra ese discurso de que una protesta no sirvió para nada y que estamos peor y encima se gastó dinero y tal. Entonces, por eso yo también creo que es importante hablar de ese siguiente paso, pero con un poco más de claridad para que la gente también tenga como que algo más conciso por lo que luchar. Entonces, el, como que hay que crear eso, como que es lo que yo pienso, ¿no? Como que crear un sentido, pero también aclarando a dónde vamos a llegar. Pero bueno, igualmente es un reto difícil, ¿no? Tampoco estoy diciendo que sea algo fácil, pero no sé qué opinan ustedes acerca de eso. Sí, por supuesto que es una cosa que, em, un reto, ¿no? Por supuesto que hay un reto ahí, pero es un reto que hay que asumir, porque de lo contrario, las condiciones se aprietan más y tampoco es que hay más opciones. O sea, Claro, exacto. apostarle a lo imposible, ¿no? O sea, lo que hemos dicho ya, digamos, en pasados episodios es que básicamente, bueno, es como mi hipótesis también, que vivimos en el peor mundo posible, ¿no? Vivimos en un mundo que está lleno de riquezas, pero está también lleno de guerras, en de total desigualdad, lo que nombraste tú, Andrés, antes de las cifras de los multimillonarios. Entonces, básicamente, solo puede ser mejor que esto y el camino es la organización, ¿no? Entonces, yo también creo que es súper, súper importante diseñar utopías y de hecho también tengo un proyectito en mente para eso, pero eh, también ya solo con la premisa de sabiendo que puede ser mucho mejor y ya está como básicamente en lo peor que puede estar, con eso ya tienes como un camino también, ¿no? Así es, concuerdo plenamente con lo que tú estás señalando. Hay que apostarle. Ya pues, chévere. Con eso creo que concluimos con con una visión algo positiva dentro de lo negativo y Sí, sí, de todo del este caos enredo. total del caos total que es el capitalismo en contrario Ajá, y por ejemplo, el anarquismo, que es la organización más profunda que podemos imaginarnos en contraste. igualmente creo que tampoco somos Dios para tener una respuesta, ¿no? A qué pasaría después de que nos asociemos bien, iríamos a las calles y todo, pero creo que es también un poco difícil, ¿no? Como que tener una imagen tan clara de a dónde o qué es lo que va a pasar, ¿no? Habla por ti, Lucho, si nos quedaríamos aquí 10 horas más. No, mentira. Pero digo, o sea, podemos dar respuestas, lo que creemos que va a pasar, pero, o sea, es muy difícil decirte esta es la solución Ujú, después de nuestra organización y lucha, obviamente, ¿no? ujú. Bueno, chévere, muchas gracias por esta entrevista.
Entonces, esperamos que te vaya a gustar el episodio y ojalá hasta una próxima vez. Yo les agradezco muchísimo más bien por la invitación y bueno, ahí estamos a las órdenes, como se sabe decir. Fuerza y ahí estamos leñeque. Por mi parte también agradecerte por la presencia, por tu conocimiento y tu experiencia y bueno, ojalá en algún futuro igual podamos hablar un poco contigo, que todo lo que has dicho creo que ha sido muy valioso para nosotros y eso. Dale, queridos, queridas, dale, un fuerte abrazo, ¿ah? Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Nuestro apartado internacional, hoy vamos a hablar del tema de la migración, especialmente de la migración a la Unión Europea. Bueno, eso es lo que yo preparé para hoy y como siempre el mundo compostiense sigue dando vueltas. Esta semana pasaron un montón de cosas, ¿no? Salieron noticias de las decisiones de Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, sobre las nuevas regulaciones que va a haber también en este país, especialmente que los niños que nacen en Estados Unidos y tienen padres migrantes ya no van a tener la nacionalidad estadounidense. Hemos escuchado de miles de personas varadas en las fronteras de Estados Unidos. Pero bueno, eso Y no te olvides del gesto de Donald Trump. de Elon Musk. Ay, sí, perdón, de Elon Musk. Sí, sí, sí. El gesto nazi, que realmente no lo sabemos al 100% si es que fue a propósito o no, pero es bastante sospechoso, ¿no? De parte de esta persona Ah, tan pero sí fascista. es como que tu compañero de fórmula está haciendo deportaciones masivas, Claro, luego después dice que va a invadir a México poniendo como excusa el problema del narcotráfico, o sea, como que si enmarcas ese gesto dentro de todo ese contexto, entonces es claro. como que, ajá, cabe más la idea, ¿no? De pensar que sí fue a propósito. Pero bueno, Claro, totalmente. Y ahora, digamos, justamente en este contexto de una derecha a nivel global cada vez más fuerte, especialmente también con la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia, vale la pena mirar un poco con más atención este tema de la migración, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la Agencia de Migración Europea Frontex y sobre todos los detalles o un par en lo que se puede en un par de minutos acerca de este tema. Primero, les quisiera comentar acerca de la cuestión legal, que creo que muchas personas no saben, incluyéndome a mí misma antes de investigar para este episodio, que como suele ser, tenemos en el papel cosas muy buenas, convenios muy buenos, que obviamente después en la práctica se transgiversan y terminan en miles de muertes, ¿no? De gente inocente. En primer lugar, tenemos la Convención de Ginebra, que es muy importante nombrarla en este contexto porque se escribió en 1951 como una reacción a la Segunda Guerra Mundial para, digamos, poder garantizar una situación más humana de migrantes a nivel global. Entonces aquí se define lo que es un refugiado, una refugiada, que es una persona que huye de su país de residencia por su religión, por pertenencia a un grupo, por una situación de guerra y básicamente porque peligra su derecho a la vida, el derecho humano a la vida, ¿no?
y una persona refugiada no puede ser deportada a un país inseguro, como lo son hoy en día Sudán y Siria, de donde viene la mayor parte de los refugiados, porque ahí hay guerras, ¿no? Entonces, las leyes en la Unión Europea dicen que los refugiados tienen el derecho de pedir asilo en la Unión Europea, que cada persona digamos, caiga bajo esta definición de refugiados tiene el derecho al asilo dentro de la Unión Europea y que se le debe permitir la entrada. O sea, yo pensaba antes que era cuando ya esté a la persona en la Unión Europea, cuando ya haya llegado, que ahí se le tiene que dar el derecho de pedir asilo, pero también se le tiene que permitir la entrada. Eso es Pero lo que ahora el asilo lo tienes que hacer desde tu país de origen, ¿no? No, 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 Todo no. el O sea, papeleo, ¿no? según la Unión Europea, las leyes de la Unión Europea, esto es muy importante, de hecho, la gente tiene que poder llegar a la Unión Europea y hacer su solicitud ahí. Ahora están medio que queriendo cambiar eso. Por ahí leí de un ejemplo que están queriendo hacer como un tratado con Ruanda para que haya ahí un hotel donde la gente pueda llegar y que básicamente hagan su solicitud ahí, pero que ya ni siquiera lleguen a la Unión Europea, sino que les den asilo en ese hotel en Ruanda. O sea, es una ridiculez. Hacen cualquier cosa para evadir este tipo de responsabilidades, ¿no? Pero bueno, de Ajá, eso. ya está un poco poético eso de que quieran hacer un hotel en Ruanda para los inmigrantes, porque hasta hay una película, no sé si has visto, que se llama Hotel Ruanda. Ah, cierto. ¿De qué trataba? Ajá, como que se me vino a la mente ya que tú hablabas de eso. ¿De Que qué bueno, es una trataba esa película que película? habla de los conflictos internos, ¿no? Que hay ahí en Ruanda y cómo la gente se empieza a refugiar en un hotel y bueno, Mm. como que Sí, los... sí la vi, porque hubo ese Ajá, conflicto ahí entre los Huti y Tutsi, me parece, o algo así, que hubo la ajá, masacre, exacto. el genocidio, ajá. Ajá, y justo tú Em, dices esto de Hotel Ruanda, como que poético. Claro, es que Europa es experta en hacer tratados con países que se encuentran en conflictos para ellos como que zafarse de sus responsabilidades y de sus cosas, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita también más adelante. Y para cerrar esta parte de lo legal, solo quería mencionar que también existen 3 convenciones internacionales acerca del rescate en alta mar. Entonces, una de estas convenciones es de las Naciones Unidas y habla sobre esta cuestión de que salvar vidas en alta mar es una obligación. O sea, claro, no hay ninguna entidad internacional que castigue o supervise, pero es una obligación. Y incluso los barcos tienen la obligación, o sea, los barcos de los países que firmaron estos tratados, tienen la obligación de acoger a la tripulación de un barco que lo ven en estado crítico, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo esto contrasta directamente con las políticas de la Unión Europea. Y bueno, todas estas cuestiones legales contrastan directamente con las cifras y los números de muertes que hay alrededor del tema de migración. Entonces, en 2023 fue el año que más muertes se registraron hasta desde que empezó el conteo, con 8.500 muertes en rutas migratorias. En el Mediterráneo, en el 2023, murieron 3.129 personas solo en esta ruta marítima, ¿no? Y desde el 2014 estuve sumando un poco los números de esta página estatista y solo en el Mediterráneo han muerto 30.000 personas desde 2014. Entonces, comparando esto, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, ahí han muerto hasta ahora 12.000 personas, que bueno, empezó un poco más tarde, ¿no? Pero de todos modos, o sea, 30.000 personas es una Claro, masacre. es peor que una guerra. Exacto, es como una guerra, o sea, pero de la que no se habla como tal, ¿no? Entonces, y es una guerra, digamos, que se trata de legitimar a través de la burocracia, a través de, por ejemplo, ahora Italia, con el gobierno fascista de Meloni, obliga a los barcos de rescate a ir a puertos más lejanos, o sea, ya no pueden llegar
a cualquier parte de la costa, sino que tienen que ir a un puerto específico. Y entonces de esta manera como que los barcos que están en acción se quedan 2 semanas fuera del juego porque tienen que ir hasta este puerto, ¿no? Todo se vuelve más complicado. Alemania también, como es la cuna de la burocracia estúpida, ha puesto nuevas reglas para que los barcos igual tengan que estar mejor equipados, etcétera. Obviamente todo con el pretexto de que estén a salvo los refugiados, ¿no? Pero cualquier refugiado te va a decir, bueno, prefiero un barco que ningún barco, ¿no? Entonces, Claro, esto es otra manera de matar a través de la burocracia y justificar esto dentro de una lógica, digamos, de que hoy en día todo el mundo quiere ser bueno, ¿no? Hoy en día no, pero se trata de que nosotros queremos proteger a los refugiados, estamos poniendo las reglas para que no pasen estas cosas de que se mueran en el Mediterráneo, pero luego, obviamente, los barcos que yo conozco, gente que trabaja en barcos, digamos, de organizaciones como Sea-Watch, que son de izquierda y hacen todo con donaciones, etcétera, no tienen la plata para comprarse barcos hiper mega, qué sé yo, ¿no? Entonces es un grave problema esto, esta manera de justificar las cosas. Y yendo, o sea, nombrando un par más de números, eh, esta política, digamos, fronteriza se ha ido expandiendo constantemente. En el 2014 había una cerca de 315 kilómetros en las fronteras europeas y en el 2022 ya eran 2.050 kilómetros. Entonces, vemos esta tendencia, ¿no? De cercar, de poner murallas, que también, o sea, vemos ahora la intención en Estados Unidos con Donald Trump, que veamos qué es lo que va a pasar con esa. claro, porque igual creo que el plan de él es como que volverse un referente en cuanto a las políticas migratorias, ¿no? Exacto. Es como que Obviamente, al lado del hombre más rico del mundo es como que tienes todo el dinero y tienes todo el poder y en el país más poderoso del mundo puedes hacer lo que te da la gana, básicamente, ¿no? claro, ahorita justo que nombraste el tema del dinero, yo iba a decir que poner una muralla, una cerca entre México y Estados Unidos sería bastante caro, pero claro, teniendo a Elon Musk duplicando su patrimonio dentro de 4 meses, por ahí una muralla podría resultarle algo tal vez medio fácil de financiar. Ujú. Claro. Y bueno, igual hay otros países como por ejemplo, a ver, el Reino Unido hizo todo esto del Brexit, por ejemplo, para zafarse de mucho nivel de migración, Claro, de mucho totalmente. nivel de entrada de migrantes, ¿no? Claro, ese fue el Entonces, como que argumento todos se principal casi. buscan, una forma un poco tapiñada de ya no dejar entrar migrantes a su país, pero en el caso de Trump es como que completamente descarado, ¿no? Como que Sí. ese sentido o sea, de ser inhumano, de que básicamente no te importe nada la vida de los otros, ¿no? Bueno, y la Unión Europea no se queda mucho atrás, o sea, ya ahorita, digamos, vamos a hablar sobre las violaciones directas de derechos humanos, pero la Unión Europea es muy buena en tapiñar las cosas y contar ese mito de los derechos humanos, pero en el fondo, digamos, ahí algún rato cuando hagamos un capítulo de filosofía quisiera también hablar sobre Michel Foucault, que tiene como este concepto mucho más complejo del poder, porque hoy en día las cosas se han vuelto mucho más complicadas, ¿no? O sea, ya no tienes un rey que te saca el aire, sino hoy en día tienes políticos que, que todos quieren ser buenos y en el papel como que dicen ayudar a la democracia y a los derechos humanos, pero luego hacen otras cosas y como que no quieren ver las consecuencias o no hablan sobre las consecuencias de su actuar, ¿no? Y bueno, toda esta temática estos comportamientos de los países del norte global se ven un poco ridiculizados porque la mayor parte de los refugiados a nivel global son refugiados internos. Según las Naciones Unidas, hay 68,3 millones de refugiados internos, hubo en 2023. O sea, es como gente que, por ejemplo, dentro de Ucrania, dentro de Siria, migra a otros lugares dentro de Palestina. Entonces,
esto contrasta con los números de la gente que realmente llega a Estados Unidos y a la Unión Europea, que en 2023 hubo en la Unión Europea 860.000 solicitudes de asilo, pero solo solicitudes, ¿no? No las aceptadas. Claro. Y en 2023 en los Estados Unidos, 60.000 personas que sí llegaron y se quedaron. Pero esto contrasta, ¿no? O sea, 60.000 que llegaron y 86,3 millones que en todo el mundo realmente están o sea, son refugiados, pero están dentro de los países yendo de aquí para allá, ¿no? Entonces, primero, este mito de que la gente quiere emigrar, quiere irse así, es una mentira, o sea, todo el mundo prefiere estar donde nació, donde es su Sí, hogar, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, yo, a ver, yo que soy migrante, lo sé. O sea, si tú le preguntas a cualquier migrante si quisiera regresar a su país, a ver, puede que sí te diga que no, pero no te dice que no porque no le gusta su país, te dice que no porque no hay salud, porque no hay seguridad, porque no Exacto. tiene una garantía de desarrollo personal, familiar. Claro, Entonces, por eso, o sea, nadie es que quiere emigrar porque yo amo Francia, quiero estar ahí. Bueno, a ver, a mucha gente a lo mejor está convencida de que quiere ir a Francia, Inglaterra, porque es bonito, porque ha visto fotos, porque quiere conocer museos, paisajes, monumentos, quiere aprender a hablar el idioma y bueno, es válido, ¿no? sí, Pero a la hora de las horas es como que la gente es como que la mayoría solo viene por eso, ¿no? Por el trabajo, por mandar las remesas a los hogares en Latinoamérica, África, en los países árabes, y de ahí es como que poco a veces les importa, ¿no? Vivir en estos países o su cultura. Es como que igualmente a veces viven muy aislados de la sí. realidad de ese país. Es como que vives en Francia, pero no sabes nada de Francia. Solo te dedicas a trabajar para mandar dinero a tu familia en África o en Claro, y Latinoamérica. no suele ser la primera opción. O sea, la primera opción para la gente, hasta incluso por temas económicos, suele ser migrar dentro del propio país. Entonces, por ejemplo, o a una región cercana. Por ejemplo, comparando esto de los 60.000 que llegaron a Estados Unidos, a Libia llegaron 56.000 personas o sea, casi lo mismo, desde Siria, pero Libia es un país enano sin recursos, ¿no? Entonces, Claro, básicamente, el norte global llora totalmente por algo que a la final es casi nulo en comparación con la situación global de refugiados y refugiadas. claro, pero creo que también a veces los toman como países de tránsito, ¿no? Como que, a ver, aquí estoy Bien. muy jodido, si me voy a este país, bueno, estoy un poco menos jodido, pero después, si es que puedo, me voy a ir a otro país que es aún mejor. Es como los venezolanos se van a Ecuador, que a lo mejor, bueno, antes, ya no puedo decir eso, creo que ahora, pero antes estaba un poco mejor que Venezuela Sí. y era como que un aire, ¿no? Pero es como que eso, toman a un país como un punto intermedio para de ahí sí como que, yo qué sé, ahorrar, estar un poco más estables y de ahí sí irse a otro país donde sientan que se van a desarrollar. Sí. Claro, y todos estos puntos contrastan con el hecho de que los Estados Unidos y la Unión Europea necesitan a los migrantes del sur global para hacer todos los trabajos que ellos mismos no quieren hacer, ¿no? Entonces, toda esta política no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Em, pero bueno, como último punto quisiera hablar como ya ejemplo específico sobre la Agencia Europea de Control Migratorio que se llama Frontex, que es una agencia de la Unión Europea que opera desde el año 2005. En el año 2019 contaba con 1.500 trabajadores y constantemente crece y se le otorgan más facultades, ¿no? En el año 2027 se estima que va a haber 10.000 guardias migratorios propios de la agencia y bueno, en esta línea, digamos, constantemente también se le otorga más medios financieros. Esta agencia va en una nueva tendencia llamada agencing digamos, en la teoría política. Se denomina así esta tendencia porque constantemente la Unión Europea crea nuevas agencias a las que delega ciertas
ciertas tareas y estas agencias son súper difíciles de controlar porque tienen una autonomía muy grande, ¿no? Entonces es esto justamente lo que pasa también con Frontex y aparte hay otros factores que hacen muy difícil controlar el trabajo de esta agencia porque también trabaja con agencias nacionales, o sea, con la Guardia Fronteriza Española, de Inglaterra, etcétera, de todos los países y básicamente coordina las actividades de las guardias nacionales y muchas veces en el pasado, justamente por ciertas acciones o por violaciones de derechos humanos, les ha dado la culpa, esta agencia le ha dado la culpa a las agencias nacionales tratando de lavarse las manos, ¿no? Tiene, trabajan hacen unas operaciones con unos nombres griegos ridículos como Operación Tritón, Operación Poseidón, esas siempre. Pero qué, y las operaciones qué, o sea, son como que para espantar a los migrantes de la frontera o que los llevan a cárceles o A ver, las operaciones son qué es primero lo que hacen. la coordinación de, digamos, que haya como un concepto, digamos, integral de todo el cuidado fronterizo. De ahí lo que hacen es eh, financiar y organizar tecnología, o sea, ponen drones, ponen cercas, ponen otra infraestructura para poder supervisar las fronteras. Y de ahí también organizan, digamos, por ejemplo, operaciones de coordinación entre diferencias de agencias nacionales. Ponte, qué sé yo, puede ser entre la agencia de Portugal y el control migratorio español. Entonces dicen, bueno, ahorita vamos a ver cómo está la tendencia de flujos migratorios desde Marruecos y vamos a hacer una operación aquí para prevenir la migración ilegal, algo por el estilo. Y entonces, básicamente hacen eso. Ah, y también otro punto importante es que hacen justamente investigación en el ámbito de la migración. O sea, básicamente son los encargados en ver las tendencias de dónde va a haber flujos migratorios para en esa zona, obviamente, supervisar mejor, Impedir ¿no? el paso. De eso, bueno, o sea, se supone que no pueden impedir el paso de gente que tiene el derecho a pedir asilo, pero eso es lo que hacen en concreto. Lo que dicen ellos es que tratan de controlar la migración ilegal, o sea, coyotes, gente que falsifica documentos, etcétera. Ese es como el argumento, ¿no? Que quieren eh, prevenir este tipo de migración. Pero en la práctica lo que se hace es justamente de lo que voy a hablar ahora, que son, hay muchos ejemplos de violaciones de derechos humanos. Eh, por ejemplo, vemos en el año 2014 la Guardia Española dispara con balas de goma a gente que se encuentra nadando en el océano para alcanzar la frontera y aquí en este caso hubo 14 muertos. O sea, es básicamente una Claro, matanza, porque ¿no? contextualizando, o sea, ya si ya toparon tierra, ya no pueden hacer eso, ¿no? O sea, es que no lo pueden hacer ni siquiera antes. Eso es lo que te estaba diciendo, que tienen que dejar que la gente llegue. No, o sea, tienen incluso el derecho, la obligación de salvarlos. O sea, todo mal. Lo que yo te decía de los barcos en malos estados, etcétera, existen estos convenios, existe la base legal, pero hacen todo lo contrario. En el 2011 hubo un barco con 72 personas que estaba en súper mal estado y este barco se dejó 2 semanas a la deriva en el Mediterráneo con algún pretexto y solo hubo 9 sobrevivientes. O sea, constantemente pasa eso, de que hay barcos que están en mal estado, que nadie me va a decir que las guardias fronterizas no se dan cuenta de que están ahí y no les ayudan. Y eso va en contra de convenciones internacionales y en contra de los derechos humanos. También existe Claro. lo que tú dices, los llamados pushbacks, que a la gente se le impide llegar al país y como te digo, o sea, ellos dicen que, bueno, llegan tantos migrantes ilegales que no tienen el derecho de pedir asilo porque no huyen de una guerra, etcétera. Pero ¿y vos cómo sabes quién sí tiene y quién no tiene?
O sea, si es que estás dejando un barco a la deriva, ahí habrá gente que sí tiene el derecho a pedir asilo, ¿no? Entonces, básicamente, si es que tú no le dejas llegar a un barco o a una persona refugiada a tu país, estás violando los derechos humanos ahí, porque Claro, probablemente... En España, por ejemplo, en el marco jurídico está esa llamada ley del mar, Ujú, ajá, que esa sí determina la obligación del capitán de, de un, de un barco a ayudar a cualquier persona que ellos encuentren en el mar o a cualquier otro barco, sin importarle exacto. la nacionalidad ni absolutamente nada. O sea, hay Entonces, un marco jurídico que sí te está obligando a actuar de una manera humana en ese momento. entonces, así es como funcionan las cosas en Europa. En el papel, todo bien, y en la práctica, todo mal. O sea, hay un término ahí que lo estuve viendo que se llama buenistas. O sea, todo el mundo hoy quiere ser bueno, ¿no? Lo que hablábamos antes de Foucault. O sea, en el papel hay los derechos humanos. En el papel la Unión Europea dice, no, nosotros queremos ayudar y nosotros con Frontex queremos evitar que los pobres migrantes caigan en las manos de coyotes y queremos ayudarles para mitigar o minimizar el riesgo de vida, etcétera. Pero en la práctica es una guerra invisible, es una matanza en las fronteras y es como una, no sé si ni siquiera doble moral, o sea, es una mentira nada más lo que se hace ahí, teniendo en el papel todas estas declaraciones tan bonitas, ¿no? Y me parece que desde las izquierdas nosotros tenemos que hablar de esto, de lo, o sea, en la forma de lo que es una masacre, es una matanza, es una guerra entre norte y sur y a la final también entre clases sociales que se dividen entre norte y sur, porque a ver, si yo tengo plata, si yo soy de la familia Novoa, obviamente puedo viajar a donde me dé la gana, pero es los pobres a los que se les quiere mantener afuera, ¿no? Entonces hay que nombrar las cosas por lo que son, ¿no? Claro, y a veces igual, como que digamos, cuando quieren sembrar xenofobia, muchas veces igual te meten la idea de que no, ¿cómo va a venir gente con esta religión? Ujú, O cómo va a venir gente que tenga estas prácticas culturales. Pero la verdad es que cualquier persona con cualquier práctica cultural que tenga, o sea, solo el hecho de tener dinero ya es como que te impulsa exacto, bastante, ¿no? exacto. Aunque claro, o sea, siempre va a pesar la raza, la religión, ¿no? Porque también hay minorías, es Bueno, obvio, pero verás que a la final ni tanto, porque Europa va a hacer todo lo posible siempre para mantener afuera a los que ellos quieran, porque, por ejemplo, con Turquía se hizo un tratado para que, un tratado multilateral para que la gente de Turquía tenga más facilidad de adquirir una visa si es que Turquía ayuda a la Unión Europea a prevenir la, entre comillas, migración ilegal. Entonces, estos tratados se suelen hacer también con ciertos países y la Unión Europea dice, bueno, entonces ya vienen un par de turcos, pero al menos nos libramos del gran paquete, ¿no? Entonces, por ahí claro. también, luego Turquía y estos países digamos, de tránsito cometen las mayores violaciones a derechos humanos y Europa se lava las manos y dice, no, pero ahí sí ya no podemos controlar tampoco, ¿no? O sea, ellos firmaron este contrato en el que dice que van a respetar los derechos humanos, pero si no lo hacen, ya qué vamos a hacer, ¿no? O sea, esa es como la manera de lavarse las manos también siempre. Pero Mm, y en cuanto a Frontex, perdón, en cuanto a Frontex, supongo que también es como que han podido crecer y han podido seguir trabajando porque han habido gobiernos que digamos que tienen una relación estrecha con ellos y que los siguen impulsando, ¿no? Porque no sé cuál ha sido el actuar específico de la izquierda ante Frontex. O Es sea, como, ha sido una postura muy crítica, pero lamentablemente la izquierda está, si no es desapareciendo, entonces realmente eh, perdiendo la importancia totalmente frente a una derecha muy porque yo potente. leí un poco de Frontex y decía que como que, a ver, había empezado como que con un presupuesto muy pequeño, con una Justamente de pocos eso te voy a hablar. trabajadores, Sí. miembros, y ahora es como que ya se está volviendo como que un monstruo, Sí, de mucho eso más justo te quería financiamiento y hablar todo. ahorita porque en 2005,
Frontex tenía un presupuesto de 6 millones de euros y en 2023 de 845 millones de euros, o sea, ni se compara la cifra, ¿no? Y esto que te decía que ellos hasta el 2027 quieren tener 10.000 guardias fronterizos propios, aparte de todas las guardias nacionales, etcétera. Y entonces es una espiral que, o sea, da náuseas, no se sabe hasta dónde va a llegar esto. En las izquierdas en Europa hablan de la denominada fortaleza Unión Europea, que se sigue construyendo, que se sigue reforzando, que se sigue eh, cavando, digamos, el abismo entre el sur global y el norte global. Y yo realmente en esta espiral no tengo una respuesta, no sé hasta dónde van a seguir con esto, pero definitivamente están construyendo una fortaleza, una muralla, lo están haciendo. Y también desde un punto de vista anarquista debemos nosotros, yo creo, decir que queremos totalmente lo contrario, que creemos que, o sea, yo al menos que hay que abrir las fronteras, que, que la gente a la que se le ha quitado o despojado, digamos, de sus derechos desde la colonia debería tener un derecho de ir a Europa y ganarse un nivel de vida digno, ¿no? Entonces, de todos modos, eso nos, nos ayudaría en todo el mundo, o sea, porque Claro, el... además, digamos, cuando tú te pones a sumar todo el dinero que están gastando en todos los esfuerzos para que nadie migre, es como que dices, ¿y por qué mejor con ese dinero no se hace algo más para, no sé, fortalecer las economías de esos países que están pobres y por eso la gente los está abandonando, se quitan Exacto, porque sanciones económicas son o... medidas populistas, son cuestiones que la gente de derecha usa para llegar al poder, que ellos dicen que eso va a traer prosperidad, cuando realmente, por ejemplo, en Europa las sociedades son cada vez más viejas, necesitan mano de obra joven, pero cierran sus fronteras, ¿no? O sea, es una total ironía. Sí, Incluso, porque, por ejemplo, aquí en España, yo que, por ejemplo, yo trabajo aquí, aporto a la seguridad social y todo, es como que a veces cuando converso con gente mayor de así de 80 años y demás, es como que dicen que están un poco preocupados y dicen, y a mí me han dicho, así, es algo a nivel personal, me lo han dicho, que, que no saben qué va a pasar con España porque aquí hay, por ejemplo, en Madrid hay muchos viejitos por donde yo trabajo, mucha gente mayor, y es como que se preocupan a veces y dicen, yo no sé, habemos aquí demasiados ancianos y veo que hay pocos jóvenes trabajando, entonces no sé cómo van a hacer después para pagarnos las pensiones y todo, porque exacto, necesitamos gente que trabaje. sí. Y casualmente quienes más trabajan, a veces como burros, somos los latinos en Europa, o los africanos, o los Exacto. árabes. Ajá, somos como que los que más estamos aportando a la seguridad social. Pero la derecha es muy buena con sus troll centers en crear la imagen de los refugiados vagos que solo chupan plata del Estado, que no hacen nada, que pasan todo el día, ajá, eso, viendo la tele y viviendo del Estado. Cuando tú vas a cualquier plantación de verduras en España, vas a ver que ahí casi no hay españoles trabajando, ¿no? Entonces, es una ironía total. Y incluso la ciencia en Europa, o sea, el Club of Rome, que fue uno de los primeros que habló sobre el cambio climático, sacó un libro hace no mucho tiempo, donde hablan justamente de los flujos migratorios y de diferentes escenarios, cómo podemos esquivar el gran cambio climático, que ellos ponen como primer factor la desigualdad a nivel global, que eso es lo que más impide que podamos evitar la crisis climática, y ponen ellos escenarios, digamos, de utópicos en el futuro, donde hablan de flujos de migración mucho más libres, ¿no? Entonces, para combatir no solo la injusticia social, sino básicamente el cambio climático y todos los problemas a nivel global, necesitamos abrir las fronteras y que la gente pueda migrar en paz, y con esta premisa de que
la mayor parte de la gente solo quiere tener un nivel de vida digno y no quiere dejar su país, tenemos los argumentos científicos suficientes para abrir las fronteras. Y ojalá, digamos, esta ideología derecha que ahorita está creciendo tanto como que en algún punto llegue a su clímax y a autodestruirse, porque bueno, ya estamos viendo cuestiones muy, muy ridículas en ese ámbito, ¿no? Entonces, ojalá llegue al punto de autorridiculizarse y que ya se abran las fronteras de una vez por todas. Punto. No, Y, mentira. y bueno, ya para ir concluyendo con todo este tema, yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con que tengas dos nacionalidades, igual que yo. Ujú. Y es que si tú a nivel personal alguna vez sentiste que la migración te afectó, como que sientes que alguien te quitó el trabajo, sientes que afectó a tu vida a nivel personal el hecho de que existan migrantes en Alemania. Mm, o O si sea, tienes alguna experiencia que digas, la migración me está afectando o algo, o algo sea, que... em, obviamente yo soy de una ideología de izquierda y no, o sea, veo los números y no las emociones así, digamos, que pueden estar queriendo esparcir ciertas ideologías. Pero se me ocurre una cosa en concreto que, bueno, abriría todo un tema por sí, ¿no? Hay un parque en Berlín, donde yo viví algunos años, em, que sí con los años se ha vuelto más inseguro. También me han lanzado los perros ahí alguna vez, lamentablemente sí, gente negra que también vende drogas ahí, eso es cierto. El problema, pero obviamente es el trato con ese tipo de problemáticas, la estigmatización, la falta de perspectiva, etcétera. Pero claro, digamos que el mundo europeo es un mundo súper falso, ¿no? Como de un bienestar que en realidad no existe de esa manera, porque es fundado en un bienestar, en un malestar en el sur global, ¿no? Entonces, yo creo que si es que realmente abriríamos las fronteras, habría muchos problemas, habría muchos inconvenientes, habría tal vez más inseguridad, pero es lo único o sea, lo único justo que se puede hacer, porque no podemos permitir que haya un mundo con un norte global que vive en una burbuja falsa y un sur global donde todo es terrorismo y destrucción como acá en el Ecuador. Entonces, obviamente Claro, habría problemas y habría tal vez incluso más violencia, pero, o sea, dividir el mundo en dos tampoco va a ser la solución, ¿no? Entonces, de claro, eso, igualmente yo también te preguntaba, porque a veces yo creo que todos esos discursos xenófobos de es que nos van a quitar el trabajo, es que nos van a quitar nuestro país y todas esas cosas, al final a mí me parecen más como que un mito, porque al final nada de eso pasa. Y yo te hice esa pregunta porque estaba viendo el otro día unas entrevistas que les hacían a gente que estaba protestando a favor de las leyes migratorias que ya. impulsa Trump. Y el entrevistador se daba una vuelta y les preguntaba, ¿cómo ha afectado en tu vida personal el hecho de que haya migrantes? Y a Mm, nadie se le ocurría contar una historia en la mm, en la que hayan sido afectados. Entonces, a claro. veces siento que también es como que un mito infundado, como que te meten el miedo de que algo va a pasar con la inmigración, pero ese día nunca llega y el mundo sigue siendo cada vez más multicultural y todo sigue igual, ¿no? Al final el mundo es de todos. Exacto. Por más cursi que suene, pero a eso se reduce. Ja. ¿Quieres ya terminar con esa frase, ya la parte internacional? Quiero totalmente terminar con esa frase y Ya. estoy pensando en John Lennon y sus gafas. El mundo es nuestro, así. Yo pensé en Es esa película que se llama El Odio, que tiene esa frase de el mundo es nuestro. la N, buenísima, sí, sí. Ajá. Bueno, cerremos con esa frase súper bella, me parece bien. Ajá, y con esa recomendación cinematográfica. También, sí, sí, sí. Ich bin's leid, das ist bestimmt der 20. Text. Doch wer, wenn nicht ich, wann, wenn nicht jetzt? Es ist wieder an der Zeit. Leave no one behind.
Hey, 1% der Menschen ist auf der Flucht. Nein, es will nicht die ganze Welt nach Deutschland kommen, auch wenn das Leute glauben. Doch die ganze Welt hat ein Recht auf gutes Leben und sie träumt davon, auch wenn wir Zäune bauen. Trotz dessen, dass der Großteil in Nachbarländer flieht, die Aufnahmen hier geltendes Recht wären. Und dass das Kapital die Arbeitskräfte braucht, weil Hamsterkäufe tätigende Bio-Deutsche wegsterben. Würde der Westen oder auch nur Europa die Zuwandernden gleichmäßig verteilen, gibt's keine sogenannte Krise. Alan Kurdi wäre nicht nur ein Toter. Meine Worte hätten kein Thema zu sein und dafür, dass die Organisation nicht passiert. Con Podcast.